El asesinato de Charlie Kirk, fundador de Turning Point, quien fue el líder estudiantil juvenil más importante de esta generación, debe encender una chispa de un movimiento mucho más grande y sobre todo mucho más decidido. Podrás estar escuchando muchas ideas que él difundía, pero en particular él iba a algo que conecta directamente con los hispanos y es justamente el estilo de vida americano. Ese estilo de vida americano lo compartimos nosotros como hispanos, dentro o fuera de Estados Unidos. ¿Y qué es ese estilo de vida? Bueno, el tema de tener un hogar, de formar una familia, de casarse, de enseñarle a montar bicicleta a nuestros hijos, de que ellos puedan ir a una buena escuela, que podamos vivir en un buen vecindario y un día comprar la casa propia. Hacer esa vida así, envejecer y hacer actividades al aire libre, por poner lo más simple. Esos eran los valores simples y fundamentales que defendía Charlie Kirk y que definitivamente conectan con los hispanos. Y es por eso que a continuación vamos a estar analizando este movimiento que podría servirnos de inspiración para los hispanos para buscar una identidad completamente distinta y fuerte dentro de los Estados Unidos. Bienvenidos una vez más al podcast de América Hispana. Como siempre, vamos primero a guardar el luto debido por la pérdida de Charlie Kirk, quien, como dijo Gaby, tiene los valores fundamentales, no solo del pueblo americano, sino él defendía los valores de cualquier familia. Era la fe, era ese núcleo familiar que no se debe perder y que no debemos ceder como lo que florece, donde debe florecer cualquier ser humano. Cuando vemos sus discursos, cuando vemos su legado y lo que él transmitía y va a seguir transmitiendo porque su organización no va a morir, vemos como esos valores conservadores eran poco profundos si lo vemos desde el punto de vista filosófico, pero realmente ha sido lo que ha hecho a crecer a las principales sociedades del mundo y sobre todo a la sociedad americana. Entender que esos valores no se pueden perder, que el criar a tus hijos es una manera fundamental de que la sociedad pueda estar en paz, pueda estar sana, que el valor de la seguridad reside en que tú no le hagas daño a otro. Mientras tú no le hagas daño a otro y tus hijos vean ese valor fundamental, la sociedad va a ser una sociedad donde no va a haber daño, donde la educación y la educación en valores, sobre todo en valores de fe, sin importar incluso muchas veces el tipo de religión, pero que sea basada en eso, en el incentivo a que el buen ciudadano tiene que prevalecer sobre cualquier ideología, sobre cualquier cultura o sobre cualquier religión. Eso es lo que vamos a analizar un poco más en profundidad el día de hoy, porque como hispanos, como dijo Gaby, los compartimos. Y si lo compartimos, nosotros como América Hispana tenemos que transmitírselo a ustedes, porque esos valores los van a ver en todos nuestros podcasts repetidos, porque creemos fielmente en que lo que él divulgó es lo mismo que nosotros tenemos que divulgar para hacer que los Estados Unidos, nuestra patria, siga siendo esa patria que nos acoge y nos acoge en valores fundamentales y valores únicos. Gaby, en este punto me gustaría, tú conoces bastante la obra de él, sobre todo a nivel de los jóvenes, cómo surgió él y cómo fue disruptivo dentro de lo que normalmente eran unos jóvenes de hace 10, 12 años, cuando él empezó a difundir sus ideas, ¿cómo logró que ese discurso llegara a ellos? Bueno, simplemente debatiendo, haciendo esa conversación cara a cara. Ellos fundaron Turning Point, como les comentábamos ayer, con dos ideas simples, de enseñarle a los jóvenes las bondades de un gobierno pequeño y del libre mercado. Pero luego empezaron a pasar una gran cantidad de debates y de temas que se fueron profundizando en nuestra sociedad, y quienes tenemos hijos adolescentes conocemos muy bien cómo han venido cambiando una cantidad de cosas que eran básicas. El ataque a la familia, porque la mujer tiene que ser próspera y tener una gran carrera, y entonces los hijos la frenan, por ponerte un ejemplo. Él iba otra vez a eso. Si no estás en el momento de tener hijos, ¿por qué no te cuidas y por qué no tomas responsabilidad de tu sexualidad y en el momento adecuado lo haces?
No caigas en la disyuntiva de que tienes la carrera y ahora tienes que abortar porque no fuiste responsable a la hora de cuidar tu sexualidad, por poner un ejemplo. A nuestros hijos les han venido infundando eso, de las mujeres empoderadas, de que no deben haber límites, esa libertad que termina convirtiéndose en libertinaje. Y adicionalmente empiezan a atacar esos valores fundamentales. Está mal Dios, es aburrida la iglesia, es malvada la iglesia, porque hay algunos sacerdotes que han cometido actos sexuales terribles, que obviamente los vamos a condenar siempre, pero esa iglesia y los principios, por ejemplo, de la cristiandad, nos dieron justamente la estructura de los países de Occidente, que si lo ves en frío e históricamente, tanto en cifras como en calidad de vida, han sido el mejor resultado de un sistema político, democrático, cultural, como lo quieras llamar, que ha traído los mayores niveles de prosperidad por el tiempo más extendido. Han ido atacando eso, han vuelto a los seres humanos individuos y no seres que pertenecen a la patria, a su fe, a su familia. Y cuando tú empiezas a perder todos esos referentes, se empieza a complicar toda esta situación. Eso él lo llevó a las universidades. Eso él lo llevó a esos puntos de votación. Ponían una mesita, ponían ahí el cartel y le decían, oye, ¿quieres inscribirte? ¿Sabes qué? Creo en esto y en esto. Y adicionalmente, el valor del debate, que es lo que más me duele de esta muerte, porque él lo hizo a diario durante años. Abrir el micrófono y ustedes pueden ver en redes sociales, son cientos de miles de temas debatidos de tú a tú. Él creyó en el poder de disuadir a las personas, de convencerlas en un mundo en donde ya habían tirado la toalla los conservadores o ni siquiera habían agarrado esa toallita para intentarlo. Él dijo, sí se puede, yo me encargo de los jóvenes, yo soy capaz, y lo hizo. Y lo hizo así, con un contacto directo, uno a uno, que quizás habría perdido algunos debates. Obviamente fue a grandes universidades y personas pudieron con argumentos rebatirle sus ideas. Él no es el dueño de la razón ni el dueño absoluta de la verdad, pero hizo que tantos jóvenes de esos, Gabriel, se acostaran esa noche pensando, oye, toda la vida pensé así y yo no había visto este punto de vista. Y este punto de vista se parece a lo que yo encuentro en casa con mi mamá y mi papá, o lo que siempre soñé con el vecino, porque lamentablemente vengo de una familia rota, pero lo que él dice que es tan simple de la bicicleta o de vivir en un buen vecindario es lo que siempre soñé y que lamentablemente la vida no me dio por razones familiares. Entonces, creo que tenemos que conectar con esa energía. Charlie Kirk, tú hacías un ejemplo antes de preparar este podcast, que fue esa semilla que creció en el cemento. Esas cosas así que tú dices, ¿cómo salió esta flor? ¿De dónde? Si es el terreno más hostil que te puedas imaginar. Él sembró esas semillas. Y nosotros como hispanos no tenemos una identidad única y podemos construir tanto desde ese cemento, tanto conectándonos con estas ideas fundamentales para empezar a tener un carácter, una personalidad, una organización, si lo quieres decir, y por eso esta es la razón de ser de América Hispana, que nos aleje de lo que siempre han sido las organizaciones. Cada vez que dices hispanos y latinos, todas las organizaciones tienen que ver con migración. ¿Y qué pasa con los 30 millones que estamos aquí, que ya superamos el tema migratorio? Porque no tenemos una identidad, una personalidad. Hay un vacío tan grande con nosotros aquí como americanos hispanos. Yo creo que esta chispa, creo que podemos entender y aprender demasiado de Charlie Kirk para empezar a construir nuestro propio capítulo aquí en Estados Unidos, ya unidos, pues, ya no el capítulo de uno y otro emprendedor que los vemos de a miles y de a millones, sino ya como un cuerpo que realmente tiene una estructura y que sigue dando también legado y ejemplo de rectitud en Estados Unidos.
Hay algo que hay que rescatar de Charlie Kirk, que creo que es esa germinar de la flor en el cemento, en la cera, que fue, Gaby, que él pudo entrar en un mundo bien complicado y hostil como es el de la juventud. Todos fuimos jóvenes y dentro de esa juventud hay mucha energía, mucha irreverencia, mucho soy libre, yo tengo todas las respuestas, pero él bajó al nivel de ese debate y en ese debate jamás utilizó ni la violencia, ni la agresión, ni el desafío. Si vemos todos esos debates, siempre estaban bajo la misma estructura de igualdad, de humildad y de entiendo tu punto, escúchame a mí. Y él hablaba y no hablaba en función a imponer su idea. Él simplemente cuando alguien le decía, es que las mujeres necesitan puestos de poder, él no decía, no, no pueden estar en puestos de poder porque eso, no. Él simplemente decía, ¿y dónde está la familia? La mujer es fundamental en la familia, así que yo entiendo que la mujer vaya a un puesto de poder, pero también tenemos que entender que es la base fundamental de los hijos, ella es la que los trae al mundo y la naturaleza pide que esa madre esté ahí para esos Y niños. los hijos la necesitan, es una de las grandes crisis que tenemos en las nuevas No es una sociedades. ideología, es biología. Y somos nosotros, o sea, yo de alguna manera me siento responsable de mucho tiempo que le he arrebatado a mis hijos por justamente el tema profesional, que no me arrepiento, pero hay que reconocerlo, hay que decir sí, de alguna manera no he sido egoísta con ellos de quitarles tiempo de su mamá por también mi éxito personal. Es una realidad, es una bofetada cuando te lo dicen en la cara, pero es absolutamente Total, cierto. pero cuando él baja a debatir eso con otro joven o una mujer joven de 18 o 20 años que No siente te que la entiendo. maternidad es un estorbo, que los hijos no pueden existir, que si salgo embarazada aborto, él no le decía, es que estás equivocada, es que no es así. No, él simplemente le aportaba su idea y la dejaba pensando porque al final generaba una reflexión en esa persona de decir, bueno, quizás hoy pienso que los niños no son necesarios en mi vida, pero a los 30 años sí quiero al llamado de la biología o las razas, cuando le hablaban de racismo, cuando le hablaban de ese punto, él dice, es que no es un tema de razas, nosotros no estamos pensando en un color de piel, nosotros estamos pensando en progreso, en igualdad del trabajo, cuando le decía, es que es racista, ¿cómo puede pensar un republicano, cómo puede pensar un conservador? No, nosotros estamos viendo una realidad que los afroamericanos o los negros están desfavorecidos desde el punto de vista social porque sus padres no se ocupan de ello. Y eso es lo que ha hecho que efectivamente la comunidad afroamericana cometa más delitos estadísticamente en los Estados Unidos. Entonces yo no te estoy diciendo que ellos son malos por su raza. Yo lo que te estoy diciendo es que si a ellos les llevamos los valores de los conservadores, que es la familia, podemos hacer que muchos más padres afroamericanos sean responsables y salvar a esos niños de la violencia y salvar a esos niños. O sea, al final no te estoy diciendo que ser moreno es malo, ser blanco es malo. Te estoy diciendo que mi idea puede ayudar a los blancos, a los morenos, a los asiáticos y a los hispanos. Entonces, ese nivel de discurso muy plano, muy tranquilo, muy de debatir, pero sin querer imponer mi idea, sino te voy a dejar reflexionar y te voy a decir que no tengo la razón en todo, pero lo que estoy diciendo tiene sentido, tiene lógica y nos ha traído hasta este punto. Eso es fundamental, Gaby, que nosotros como hispanos lo entendamos. Hay un concepto que tú conoces bien porque como hermanos te lo he compartido bastante, que es el tema de que nosotros en América Latina nos hemos criado entre dos puntos muy difíciles, que ha sido las novelas o la influencia de la televisión, en la cual la televisión de nuestros países estaba muy influenciada por la divergencia de clases económicas, los ricos, los pobres en la novela, los buenos, los malos, y nos creamos con esa dicotomía, ser rico es malo, porque entonces en la novela ponen el rico como avaricioso, como ladrón, como egoísta, y no necesariamente el dinero hace una persona así. Si una persona buena con dinero se hace mejor persona, y una persona mala con dinero se va a hacer una persona más mala, pero no todo el que tiene dinero es malo, es cómo tú te comportes frente a él. Y la religión también la hemos abordado o nos las han abordado en nuestros países latinoamericanos como mucho sufrimiento. Nosotros sabemos que entonces el matrimonio es un acto de resistencia y como ya tú te casaste por la iglesia, entonces no te puedes divorciar, tú tienes que soportar maltratos, tú tienes que soportar y no funciona de esa manera. O Cristo murió por nosotros, nosotros nos tenemos que rendir ante Cristo y no es así. Cristo fue mucho más que morir por nosotros y era lo que decía Kirk. Al final es
el valor de la familia, el valor de la amistad, de esos valores, de los 10 mandamientos del cristianismo, lo que debe prevalecer, y en Estados Unidos ha sido así. En Estados Unidos la iglesia se va para disfrutar, para crecer, para cantar, para alabar al Señor, para en un momento de compartir con la familia, con los amigos, y muchas veces a nosotros nos enseñaron que la iglesia es un castigo, es el niño que se porta mal y tiene que ir a la iglesia a revertir sus pecados, es el tema de que vemos es el Semana Santa, que se convierte en un dolor cuando Cristo está muriendo, y no, es ese celebrar la religión, celebrar los valores y entender que efectivamente nos une y no es algo de sufrimiento. Como hispanos unidos a la comunidad americana, hay que rescatar ese ir el domingo a la iglesia, el hacer la obra de caridad, el ayudar al desamparado, el ver en la iglesia un crecimiento, cualquiera que vaya, sea católica, sea solo cristiana, sean testigos de Jehová, mormones, tiene mucho de que la familia y el núcleo social va primero. Así que eso es algo que los hispanos creo que tenemos como tarea, Gaby, tú y yo lo hemos discutido muchas veces como nuestras líneas maestras de América Hispana, que es llevar ese discurso sencillo de crecimiento a todos aquellos que no estamos en un tema de inmigración, porque como tú lo dijiste, lo superamos, logramos romper esa barrera que muchas veces es complicada, pero ahora estamos en una sociedad que tenemos que hacer crecer, compartir, porque además nuestros hijos nacen en este suelo y nuestros nietos nacen en este suelo y debemos dejarle el mejor país que podamos dejarle. Sí, y es que creo que tenemos que defender lo que realmente somos. A veces nos da pena. Somos súper familiares, Gabriel. Nos encanta un 31 de diciembre o una Navidad, ir a casa de la abuela. Eso lo adoramos. Y eso no necesariamente es universal acá en Estados Unidos. Y no nos tiene que dar pena decir que nos gusta y que amamos a nuestra patria que dejamos atrás y ahora amamos esta patria que nos abrió las puertas y nos está dando una nueva vida. Defender eso y con orgullo no debe ser un pecado y a veces se ha convertido lamentablemente en un pecado. Nosotros estamos hablando de Charlie Kirk, que es un chamo de 31 años de edad que logró vencer ese conformismo del partido, del tema conservador que sencillamente no conectaba con los jóvenes. ¿Por qué nosotros no lograr como hispanos que conecten con nosotros, que nosotros conectemos con esta sociedad de una manera distinta, con una unidad, con una personalidad, con una identidad? Yo creo que podemos conectarlo. Nosotros no somos un simple expediente migratorio y ya, porque esas son las organizaciones las que por lo menos se hacen sentir, son las únicas que representan a esos hispanos y a esos latinos. Hay un vacío aquí importante y podemos ser un movimiento que precisamente busque nuevamente ir a la patria, a la fe, a la familia, a todo lo que realmente somos, porque nunca hemos dejado de serlo. Así que yo creo que este es un llamado de atención que tenemos que hacer para que, así como este muchacho hacía un movimiento juvenil, nosotros capaz y hacemos un movimiento generacional que nos conecte como hispanos y como un todo. Bueno, es una labor titánica, pero esto me inspira, Gabriel, esto me mueve. De verdad que tengo esa chispa encendida en mí y le encuentro entonces en este tipo de iniciativas la razón de ser de América Hispana. Los americanos hispanos que aman este país y que ya tienen que dejar el victimismo, lo que tú hablabas de la novela. Ese es uno de los conformismos. No, es que como los hispanos somos así y somos víctimas, aquí nosotros no venimos a reclamar nada, a estarle pidiendo nada a la nación, ya lo estamos haciendo. Ahora nosotros vamos a ejercer pertenencia en este país, de siendo una parte más, no más los que somos víctimas o los que estamos pidiéndole algo a Estados Unidos. Ya nosotros aportamos y somos parte. Y mira que somos poderosos. Todavía no hemos entendido la fortaleza que tenemos con 30 millones de votos que valen a veces mucho más, sobre todo por el tema de los estados péndulos y cómo está estructurado el sistema electoral de Estados Unidos. Así que no nos equivoquemos y que esta chispa despierte una organización imparable.
de hispanos y latinos que sobre todo son americanos que aman a Estados Unidos de América. Así es, Gaby. Es perfecto final para pedirles un like al video, ya que debemos nosotros organizarnos y esta es una gran vía para, así como Charlie Kirk hablaba del American Way, la vía de los americanos, que era ese sencillo tener hijos, tener familia, estudiar en una universidad y pasear con tus hijos en bicicleta. Para nosotros sería un America Hispana Way. Como nosotros, americanos hispanos, sí tenemos una vía y esta puede ser una vía de reconciliarnos y buscar esos valores que dejamos atrás, pero que lo reconectamos en esta gran nación. Así que regálanos un like, suscríbete a nuestro canal, compártelo si sabes ahí algún americano hispano que le interese este contenido para la familia, para la fe, para el crecimiento, para el patriotismo. Estamos aquí siempre para servirles. Muchísimas gracias una vez más y que todos tengan un muy buen día. Hasta la próxima.